You've been in here a while. 9 years. You knew it was wrong Yes, I did. at the time. At the time and later. Are you sorry what you did? Yes. But like I said, I don't know if I would have stopped. Los años 80 y 90 fueron 2 décadas de historiales médicos turbios para los centros hospitalarios de Nueva Jersey. La muerte repentina e inexplicable de una gran cantidad de pacientes supuso el inicio de las investigaciones en varios de los hospitales del estado. Todo indicaba que había un asesino vestido de enfermero. ¿Quién es Charles Cullen? Nació en Nueva Jersey el 22 de febrero de 1960 en el seno de una familia obrera, fue el menor de 8 hermanos. La muerte de su padre, poco después de nacer, y la ausencia de una figura paterna durante su infancia fue el inicio de un trastorno de personalidad que se iría agudizando con el tiempo. En la escuela le hacían bullying, su madre no lo comprendía y los novios de sus hermanas no dejaban de molestarlo por su apariencia. Se sentía miserable, según relató años después. Con solo 9 años llevó a cabo su primer intento de suicidio intentando provocarse una sobredosis con las medicinas que encontró en el colegio. La enfermedad mental se desencadenaría completamente con la muerte de su madre, cuando tenía 17 años, con otros 7 intentos de suicidio. Abandonó la escuela secundaria y decidió unirse a la Marina de los Estados Unidos, donde se desempeñó como suboficial de tercera clase a bordo de un submarino de misiles balísticos. Fue en ese tiempo que su salud mental comenzó a empeorar, y los intentos de suicidio se volvieron cada vez más frecuentes. Fue dado de baja por sus problemas psíquicos. Charles se anotó entonces en la escuela de enfermería de Mountainside, en Montclair, Nueva Jersey. Sería enfermero. Alguien que no quería vivir iba a ocuparse de la vida de otros, ironías del destino. Durante este tiempo, conoció y contrajo matrimonio con Adrienne Baum y tuvo 2 hijas. Su primer crimen ocurrió el 11 de junio de 1988. Ese día Charles Cullen le dio una dosis letal a un paciente, el juez John Yengo, quien había sido ingresado por una reacción alérgica. Siguió con otro que tenía VIH, le administró una sobredosis de insulina. Las muertes inexplicables aumentaban. Charles había terminado ya con la vida de unas 11 personas cuando, en enero de 1992, se inició una investigación formal en el Centro Médico St. Barnabas. Charles eligió dejar el trabajo para evitar ser investigado y todo quedó en la nada. En un mes consiguió trabajo en el Hospital Warren. Allí 3 ancianas murieron después de recibir una sobredosis de digoxina, un medicamento para el corazón que no les había sido prescrito. Una de las víctimas señaló que un enfermero al que no conocía había entrado a su cuarto en la noche y le había inyectado algo. Lamentablemente, en ese primer momento, ni sus familiares ni el resto del plantel médico le creyeron. Ante las sospechas, los responsables del hospital hicieron investigaciones e incluso sometieron a sus trabajadores a pruebas de polígrafo. El enfermero logró pasar las pruebas con éxito. Un año después, su mujer Adrienne fue a la justicia para solicitar el divorcio. Alegó que Charles ejercía violencia doméstica. Dijo que era alcohólico y que sometía a los animales metiéndolos en bolsas de basura. También relató algo estremecedor: Charles solía tirar líquido de encendedor en las bebidas de otras personas. De hecho, de esa manera había querido envenenar al hermano de Adrienne. Cullen intentó suicidarse nuevamente. Se tomó 2 meses de excedencia en su trabajo y recibió tratamiento por depresión en 2 instituciones psiquiátricas donde tuvo otros 2 intentos de suicidio. Tan hábil para lograr la muerte con los demás, resultaba inútil con su propio deseo. Por lo ocurrido tuvo que dejar el Hospital Warren, pero consiguió otro empleo en el Centro Médico Hunter. En los primeros 24 meses, según sus declaraciones posteriores, no habría cometido ningún homicidio. En 1996 Charles retomó su perversa carrera. En los primeros 9 meses terminó con la vida de 5 pacientes suministrando sobredosis de digoxina, una droga que se utiliza para la insuficiencia cardíaca y otros trastornos del corazón. En 1997 trabajó por unos meses en el Mooristone Memorial Hospital, de donde fue despedido por su mal desempeño. Increíble, pero real, en 1998, volvió a conseguir empleo, fue contratado por el Centro de Enfermería y Rehabilitación Liberty. En octubre fue despedido del Liberty porque lo vieron entrar a una habitación con jeringas en sus manos. No consiguió inyectarle drogas al paciente y este terminó con el brazo roto. Consiguió un nuevo trabajo en la unidad de quemados del Hospital Lehigh Valley, donde habría asesinado a un paciente e intentado matar a otro. Poco después, en abril de 1999, renunció para trasladarse al Hospital San Lucas.
Aquí, durante los siguientes 3 años, asesinó a 5 personas internadas e intentó hacer lo mismo con 2 más. Charles trató de matarse con monóxido de carbono, pero terminó generando tanto humo que alertó a sus vecinos, quienes lo salvaron. Otra vez, el asesino había sido rescatado. Lo internaron en una unidad psiquiátrica y en tan solo un día, fue dado de alta y continuaría matando. Un día de esos, un colega descubrió frascos de medicamentos sin usar en un contenedor de basura y se pudo probar que había sido Cullen quien había robado las drogas. Charles llegó a un acuerdo con las autoridades del centro. Él renunciaba y ellos lo recomendarían para otro sitio. Charles Cullen tenía la suerte de que nadie escarbaba en su pasado. En 2002, el hombre consiguió trabajo en Somerset Medical Center, de regreso en Nueva Jersey. Según su declaración, allí asesinó a 13 pacientes por sobredosis. Un año más tarde, los registros del hospital indicaron que Cullen estaba accediendo a historiales de pacientes que no le correspondían, y sus colegas aseguraban verlo entrar y salir de habitaciones de pacientes que no atendía. Además, se determinó que estaba solicitando medicamentos sin receta. Su compañera de trabajo, Amy Lowgren, alertó alarmada a la policía tras descubrir la petición histórica de fármacos dispensados que había cursado Cullen y cómo dichos medicamentos estaban vinculados a la muerte de los pacientes en su hospital. La policía lo mantuvo bajo vigilancia durante varias semanas hasta que pudiesen concluir la investigación. Agentes le pusieron un micrófono a Lowgren para que quedara y hablara con Cullen al salir del trabajo. Concertó un encuentro con Charles en un restaurante y ella le dijo: «Yo sé que sois culpable, sé que lo hiciste y aún así sigo aquí, te llevo a la estación de policía, iremos juntos». Según Amy, en ese instante, a él le cambió la cara y le respondió: «Quiero caer peleando». Cullen fue detenido en el restaurante el 12 de diciembre de 2003 y se le imputaron un cargo por homicidio y otro por intento de homicidio. Durante el interrogatorio, Cullen aceptó haber matado a más de 40 personas en 16 años de carrera. Según alegó, lo había hecho para poner fin a los sufrimientos de los pacientes, había sido un acto de misericordia. Esto fue rápidamente rebatido por especialistas de los hospitales donde cometió sus crímenes, pues muchas de las personas asesinadas estaban en camino a la recuperación. El ángel de la muerte, como se le apodó en los medios, intentó adjudicar sus acciones a los problemas mentales con los que lidió toda su vida, compartió sus recurrentes intentos de suicidio y dijo no recordar el momento en el que había atentado contra las personas a las que tenía que cuidar. I have suffered with most of my life, sometimes very severe depression. So a lot of things sometimes get jumbled up as far as remembering things. Okay. So, I may remember things for a few days, but after that, it just gets foggy and blurry. Which is fine. Understandable. Suffered from periods of depression. Okay. Well, and needless to say, that wasn't helping, but I was trying to cope with that, with my feelings inside. And they had put me in, after a rehab, they had put me on a medication called Antabuse, and they told me specifically not to drink with Antabuse, that it could cause fatal results. So I purposely took my Antabuse and drank, but I didn't get hospitalized. I just felt very sick. Where you've been in the service. Nada de esto sirvió como defensa. El 2 de marzo de 2006, Charles Cullen fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas. Él mismo reconoció que, de no haber sido encarcelado, jamás se hubiera detenido. Si te ha gustado, dale a like y síguenos, te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de terribles